Hoy quiero comentarles sobre es tiempo de avanzar. Y está basado en el libro de Deuteronomio, capítulo 1 y capítulo 2. Y les cuento un poco el relato que acontece para que Moisés empiece a recordarle al pueblo qué es lo que estaba pasando. Moisés va y liberta al pueblo de Egipto con las 10 plagas, salen libres, empiezan a andar y estando cerca del Mar Rojo se encuentran con la primera prueba. Y la queja del pueblo a Moisés era: ¿acaso no hay cementerio en Egipto para que muramos aquí? ¿Acaso Dios nos odia tanto que tenemos que caer aquí? Sin embargo, sabemos que por el relato bíblico el mar se había abierto y el pueblo había pasado en seco. No solamente eso, que cuando cruzaron el mar y los ejércitos de Egipto avanzaban, fueron tragados por el mar. A tal punto que cuenta el relato bíblico que el pueblo alababa a Dios, cantaba a Dios por su grandeza. Pero luego comenzaron a marchar. Deuteronomio capítulo 1 nos habla que la jornada de Egipto a Canaán era de 11 jornadas. Y según algunos comentarios bíblicos se refieren a 11 días, otros dicen 7 días. Y otros dicen que el 11 significa algo indefinido, pero no tan lejano. Y fue el pueblo avanzando, pasando por distintas situaciones. Cuando tenían hambre, Dios les dio del maná para que comiesen. Pero cuando estaban ya hartos de comer, se quejaron: Señor, queremos comer carne. Y aparece el primer delivery de la Biblia, y vienen las codornices. Y comieron, dice, hasta saciarse, y vieron la grandeza de Dios. Posteriormente cuenta otro relato que seguían marchando y tenían sed. Y nuevamente la queja: vamos a morirnos todos de sed. ¿Quiso Dios traernos hasta este lugar para matarnos? Sin embargo, Dios de la roca, de la peña, saca agua y beben. Y estando ya marchando, avanzando, a punto de tomar la tierra prometida, pongámosle a una cuadra de distancia, era cuestión de ir a tomar la tierra. Pero dicen: no, Moisés, ¿sabe qué? ¿Por qué no le envías a otra persona? Cuando la orden era ir a tomar posesión de ella. Sin embargo, ellos dudaron y dijeron: Moisés, envía a otras personas. Y entonces Moisés dijo: bueno, está bien. Elijamos uno de cada tribu y mandémosle. Y fueron esos representantes y se fueron a la tierra prometida. 12 hombres fueron al lugar. Y vinieron entre ellos Josué y Caleb. Y dijeron ellos: es buena la tierra que Dios nos da. Y trajeron la muestra del fruto. Es un lugar hermoso, vale la pena. Pero luego vinieron los otros 10. No, ¿qué va a ser buena tierra? Allá hay gigantes, allá hay paredes hasta el cielo, y nosotros somos langosta. Vamos a morirnos todos. Dios nos odia, nos trajo acá para perecer delante de ellos. Y nuestros hijos van a ser botín de guerra. Se enojó tanto Dios que les dice: bueno, ustedes tomaron su decisión. Media vuelta y a volver por donde vinieron. Y ese retorno era volver, dice, según el capítulo 1, versículo 6. Y Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Ellos fueron y rodearon ese monte por 40 largos años, hasta que viene la palabra de Dios y les dice: bastante habéis rodeado este monte, basta ya. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, los valles del Neguet y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, al río
Éufrates. Mira, yo he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Nuevamente, recordándoles la promesa. Bastante haber recorrido. Volveos al monte Horeb. Y ese monte tiene algo muy significativo. ¿Qué ocurrió en el monte Horeb? Fue donde Dios se manifestó a Moisés. Donde la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces podemos ver una connotación espiritual, no solamente de ir al monte a dar vueltas, sino en el sentido, lo que decía el salmista más adelante en el Salmo 121, 1 y 2, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El volver a Dios significa volver a la comunión, a la común unión, comúnmente comunicándome con Dios. Es decir, Dios comunicándose con nosotros. Nos está diciendo en esta mañana: volvé. No sé cuál es la razón o circunstancia que hoy estás. Quizás estás pasando por un momento difícil, por un desierto. Pero es tiempo de tomar decisión. Y algunos deciden aplazar la decisión. Y eso también es una decisión. El hecho de no hacer nada es una decisión. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana: marchad, levantate, tenés un monte, volvé a las cosas de Dios. Lo lindo de este tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, que las empresas hacen el reconocimiento del balance, lo positivo y lo negativo. ¿Qué se logró, qué se alcanzó y qué falta por alcanzar? Y a partir de ahí la empresa empieza a generar los cambios para lograr aquello por el cual se creó. ¿Cuál fue su objetivo? Nosotros como cristianos estamos marchando hacia la tierra prometida, la tierra espiritual. Un día vamos a estar con nuestro Señor. Pero hoy muchas veces nos toca andar por ese desierto. Andar por situaciones difíciles. Y así como el pueblo teniendo cerca ya para tomar muchas veces la bendición, por causa de nuestra incredulidad, retrocedemos. Tenemos miedo. Nos vemos opacados. Nos sentimos langosta ante una muralla grande y gigante que están delante nuestro. Y dudamos de la promesa de Dios. Entonces damos la vuelta y retrocedemos. Y el haber retrocedido nos hizo perder bendiciones. Nos hizo perder la oportunidad de alcanzar aquello por el cual Dios nos llamó un día. Dios nos llamó estando, dice Romanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no nos llamó para venir y sentarnos simplemente a la iglesia, sino que nos llamó para ser sus siervos, sus mensajeros, anunciar las buenas nuevas ante un mundo decadente, ante un mundo perdido, sin Dios, sin esperanza. Y saben, mis queridos hermanos, hoy día la iglesia es considerada como un ente social, como un ente renovador, como un ente de cambio. Y gracias a Dios por las iglesias, gracias a Dios por los hermanos, porque según la Escritura nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y donde nosotros estamos irradiando luz, estamos irradiando esperanza ante un mundo opacado, ante un mundo perdido, ante un mundo que no sabe quién es Dios, que escucha de Dios. De oídas te conocemos. Bartimeo estaba ahí. ¿Se acuerdan Bartimeo en el camino? Él estaba ahí todas las mañanas mendigando para su subsistencia. Él no veía, su ojo físico estaba nublado, no veía nada. Pero sí escuchaba bien, y esa es una característica de la persona ciega. Tiene tan amplificada la audición que puede oír bien. Y cuando se enteró que Jesús pasaba, él grita a gran voz
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo llama. Y hay un diálogo entre ambos. De oída te habías oído. Y decía, ¿qué quieres de mí, Nicodemo? De Bartimeo. Obvio que quería la vista. Pero Dios iba mucho más allá de su necesidad física. Iba a su necesidad espiritual. Sabía que él necesitaba de Dios. Y cuando entendió, Bartimeo dice, quiero ver. Y cuando ve, ese ciego de nacimiento ve al Creador, ve al Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso momento! Y toma la decisión finalmente el relato de seguirle a Jesús. Este pueblo que menciona en Deuteronomio era un pueblo de Dios, rescatado por Dios de la esclavitud, marchando hacia la tierra prometida, pero en el trayecto se encontraban con dificultades, con problemas. Y como ayer se recordaba el Día Mundial de la Depresión, hoy día es un fenómeno que está atacando con mucha fuerza. Mucha gente se deprime, mucha gente se aísla, mucha gente se aleja de Dios. Entonces no hay esperanza para ellos. Y por eso Dios nos puso en el lugar donde nos encontramos. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea con nuestros familiares, ya sea con nuestros amigos, para anunciar el evangelio de la esperanza. ¿Cuándo ese evangelio es esperanza? Cuando esa persona que oye no ve nada. Nada que pueda cambiar su ser interior. Solamente cuando conoce a Jesús, su vida cambia. Como hizo con cada uno de nosotros. Siempre me pregunto y hago esta frase: ¿dónde estaríamos hoy si no conociésemos al Señor? ¿Cómo andaríamos? Quizás estaríamos saliendo recién de una discoteca, borracho, tirado por la calle, pensando que eso es la vida. Pero sin embargo eso es la expresión de la soledad, la expresión de la máxima tristeza. El pueblo estaba ahí. Podía haber tomado ya la tierra prometida que el Señor les dio. Pero ellos dudaron. Y la Biblia dice que el que duda peca. Si yo dudo de Dios, estoy pecando, porque no estoy creyendo. La música que oíamos hace rato, qué lindo es, qué bueno es Dios, qué fiel es Dios. El problema es que nosotros muchas veces somos infieles. Y ahí radica nuestro mayor problema. Dios sigue siendo fiel, Dios no cambia, es inmutable. Siempre está para nosotros. Nosotros somos que cortamos la línea con Él. Él jamás corta con nosotros. Por eso, en el sentido espiritual, volved al monte. Monte Oreb, monte donde está Dios. Busquemos a Dios en nuestra desesperanza. Busquemos a Dios en nuestra soledad. ¿Cuándo es el momento de buscar a Dios? Cuando estoy más mal. Cuando no tengo ganas de leer la Biblia. Cuando no tengo ganas de orar. Cuando no tengo ganas de asistir a la iglesia, ahí es cuando tengo que buscar a Dios. Porque me estoy alejando de mi Creador. Y el pueblo había pasado esto, se tuvo que retirar. El llamado era volver a la común unión con Él. Versículo 8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra y entrad y poseedla, como fue prometida, como fue jurada a vuestros padres. Y el verso 21: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Las mismas palabras que Dios habló a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes. Característica común de los seres humanos. Tememos y desmayamos. Por eso
La advertencia de no desanimarnos, de no tener miedo, de no desmayar, porque Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Y versículo 26 del capítulo 1 de Deuteronomio dice: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Y ahí me imagino una escena. Las madres creo que van a identificar perfectamente esta escena, cuando le quiere dar de tomar la sopa al chico. Y el chico dice no, y cierra su boca ahí. Y la madre adulándole, dale, ahí se va la aviancita, abrí la boca, y buscando la forma que el chico consuma la sopa de verdura. Pero no quisiste, dice el Señor. Mis hermanos, han pasado un año con sus situaciones, con su problemática. Hay cosas que logramos, amén, y hay cosas que no alcanzamos. Quizás muchas de ellas haya sido porque simplemente no quisimos. Porque simplemente dudamos. Porque simplemente pensamos, no, eso es solamente para los líderes, los pastores, no para mí. ¿Cuántas veces el dudar nos ha traído contradicción y no nos ha permitido avanzar? Y así se encontraba. No solamente dice que no quisiste, verso 27, sino que murmuraste en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos? Una señora me decía una vez, y así: Araca épico acepta la problema, güey. Hace PTI, hay que otro. A pesar a ese. Y es parte de la vida cristiana, mis queridos hermanos y hermanas. Problema no va a dejar de existir. Les digo a los chicos de la escuela, ¿por qué les parece que el Ministerio de Educación y Culto enfatiza matemáticas problemas? Porque es lo que va a haber siempre. Y se le enseña al alumno a resolver esos problemas. Pero no solamente el problema matemático, sino acostumbrarle a resolver problemas de la vida. Pero no quisiste, dice la Escritura. Tuvieron la oportunidad, murmuraste, se quejaron. Todo lo que ellos pasaron antes, ahí se estaban quejando todavía. Santiago nos menciona acerca del hombre de doble ánimo. Y dice que este doble ánimo es inconstante. Espero que nadie se llame Isidro por acá. Pero Isidro es una persona que es easy. ¿Y si hago? ¿Y si no hago? ¿Y si me quedo? ¿Y si así nomás? Y siempre easy, easy, easy. Y no avanza. Murmuréis. Entonces dice que lo de doble ánimo, Santiago, este hombre dice verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Versículo 7 de Santiago 1 dice: no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sos de doble ánimo? No vas a recibir nada. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces pedimos algo al Señor? ¿Y cuántas veces el Señor no contesta? Quizás una de las causas pueda ser también eso. Soy de doble ánimo. Si hago y si no hago, y si sigo haciendo y si me sigo quedando. Acá el pueblo había pasado muchas situaciones y el Señor le había mostrado su poder, habían salido victoriosos. Pero ellos seguían murmurando. Y versículo 28 dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces dije: no temáis ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. ¿Estás pasando por problemas? Llámese financieros, llámese de salud, llámese problemas familiares. Dios te dice: no temas, yo voy a pelear por vos. Yo voy a defender tu causa.
conforme a las cosas que hizo, dice, estando en Egipto. Y si miramos para atrás, Egipto en la Escritura significa el mundo. Y miramos para atrás nuestras vidas y podemos ver cómo Dios nos fue guardando, cómo Dios nos fue cuidando, cómo Dios nos fue hablando. Muchos de nosotros hemos sido como como Bartimeo, que habíamos escuchado de Dios de oídas. Sabíamos de la existencia de un Dios. Y recuerdo que antes las madres así, allá está Dios, le decía ya a su criatura, enseñándole la existencia de Dios. Pero un día también fuimos como Bartimeo. Pasaba Jesús, fuimos confrontados con la palabra. Entendimos lo que habíamos escuchado de Dios y recibimos el regalo de la vida eterna. Estábamos muertos, separados de Dios. Pero un día fuimos confrontados con la palabra y entendimos que éramos pecadores, que necesitábamos a Jesús y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y nuestra vida cambió y empezamos a caminar hacia la tierra prometida. Pero en ese trayecto nos cansamos, nos caímos, nos desanimamos, dudamos y quizás hasta dijimos, creo que no sirvo para ser creyente, por toda la situación que estábamos pasando. Jehová, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros. Es una promesa. Dios está peleando por ti. En el lugar donde te encuentres, Él está peleando por ti. Conforme a todas las cosas que hizo delante de vuestros ojos. 1 año han pasado. Y mirar atrás y ver cómo Dios fue bondadoso para con nosotros. Ver que a pesar de las circunstancias, los problemas, siempre le digo a mis hijos, no faltó un plato de comida en la mesa. Esa es la fidelidad de Dios. Estuvimos enfermos, sí, pero aún en nuestra enfermedad, Dios nos cuidó, Dios nos guardó. Gloria sea su nombre. Qué lindo es saber. Por eso es bueno, y la Biblia dice siempre esto, recordá, meditá. Recordá lo que Dios hizo antes en tu vida. Y eso te sirva de referencia, que hoy Dios va a seguir obrando en tu vida y que mañana aún más. Por eso hoy es tiempo de avanzar. Por eso hoy es tiempo de dejar atrás lo viejo. Mel Gibson escribe, hace una película que se llama Apocalipto. Y en esa película él describe y dice, para que surja algo nuevo, algo viejo tiene que morir. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos en un nuevo año. Dios quiere bendecir nuestra vida. La Biblia dice que su deseo es para bien, pero hay una contrapartida. Y la contrapartida es mi predisposición para con Dios. De seguir a Dios a pesar de los gigantes, a pesar de las murallas, a pesar de los problemas, seguir siendo fiel a Dios. Porque Él es con nosotros fiel. Porque su palabra no cambia. Dijo un religioso, la Biblia hay que cambiar, hay que actualizar. Yo digo, no, la Biblia es actual. La Biblia no pasa de moda. Lo que se escribió más de 5,000 años atrás, hoy sigue siendo tan real como que se escribió ayer. Y la invitación es avanzar. Versículo 31. Y empieza a describir un poco de lo mucho que Dios hizo por ellos. Y dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino
por donde anduvieseis y con nube de día. ¡Wow! Ese era el Dios de este pueblo. Le ponía luz para que no anden en tinieblas. Le ponía la nube para que el sol no le quemase. Y en otros pasajes dice que ni su calzado ni su vestido se gastaron, porque Dios estaba con ellos. Todo esto estaba trayendo a memoria, a recordación, para decirnos quién iba delante de ellos. Por el camino debías de acampar. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hasta aquí vemos tres situaciones. La primera es que era volver al monte. La segunda era que fuimos rebeldes. Y al ser rebeldes no tenemos la bendición de Dios. ¿Quién de los padres aquí presentes sería capaz de regalarle una bicicleta nueva a su hijo por haberse portado mal y por haber sacado todo uno en su libreta? No creo que haya alguno. Pero cuando sacan todos 5, alzamos en Facebook, en Instagram: este es mi hijo, esta es la mejor nota, ¿verdad? Sin embargo, por la rebeldía perdemos cosas. Y en tercer lugar dice: os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová tu Dios va delante de vosotros. Él peleará por ustedes. Cual sea la situación donde te encuentres, Él va a estar peleando. Eso es una promesa. Y por último, el cuarto punto, nos dice en el capítulo 2, versículo 13, dice: levantaos ahora y pasad el arroyo de Ceret. Y pasamos el arroyo de Ceret, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Muchas personas no han alcanzado la tierra prometida. Y no porque Dios haya fallado, no porque Dios haya mentido, sino porque fue la decisión de cada uno de ellos. Un día, estando en casa, le digo a mi hijo, estábamos hablando de segunda de Pedro, creo que es capítulo 2, donde habla, dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está cerca, pero es tan paciente que está esperando una vez más para que esa persona que oyó de Jesús y todavía no tomó la decisión pueda tener la oportunidad de decidirse por Él. Entonces le digo yo a mis hijos: y si Dios es paciente, ¿por qué entonces la gente va al infierno? Y me dijeron: por su decisión. Y sí, en el deseo de Dios es que nadie se pierda. Pero Dios nos dio la libertad de escoger, el libre albedrío, de poder decidir si sigo a Dios, si creo en Dios o no. Mucha gente va a ir al infierno no porque Dios le haya condenado, sino porque ellos tomaron la decisión de no seguir a Jesús. Pasad ahora el arroyo. Y cuando pasamos el arroyo, dice, fueron 38 años. ¡Wow! Una jornada de 7, 11 días. Mi suegra estuvo por Egipto y de ahí se fue a Jerusalén. Y en 4 horas llegó en avión. Una distancia corta. Te pregunto a vos en esta mañana, ¿cuánto tiempo te está llevando el dar vueltas, el dudar, el no permitir que Dios obre en tu vida? Está haciendo que se atrase la bendición. Dios desea bendecirte. Dios desea que crezcas, pero Él espera tu decisión.
Verso 24 dice, levantaos, salid. Miren que no dice levántate si querés. Levántate cuando quieras. No es imperativo. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Hoy es el tiempo, no mañana. No, y si espero más, y si es solamente para los pastores y los líderes. No, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. El pueblo tardó 38 a 40 años para llegar a la tierra de Canaán. ¿Cuánto tiempo vas a tardar para llegar lo que Dios tiene para vos? Dios tiene tu tierra prometida. Y acordate de las cosas que hizo ya en tu vida. Cómo el Señor te salvó. Cómo alguien te habló de Jesús. Entendiste que eras pecador, abriste tu corazón a Dios y tu vida cambió. Y hoy estamos en esta mañana para dar gloria a Dios. Para decir gracias, Señor, porque me has dado un día más. Gracias, Señor, por los problemas, por las pruebas, por las circunstancias, porque eso me hace mirar a ti. Por eso en esta mañana volvamos al monte Horeb, donde el milagro de Dios se manifestó a su siervo. Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios te quiere hablar a ti de manera personal. No te conformes solamente con una predicación, sino busca a Dios en la intimidad, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, porque Dios te quiere hablar, porque Dios te quiere guiar, porque Dios quiere y sabe tu necesidad. Pero está en tu decisión. ¿Qué vas a hacer con Dios? Por eso nos dice hoy y nos da esta invitación: levántate, salí del confort, salí del peisante masé, el famoso ñengán guaraní. Peisante con masé, peisante, vaya ya poeta ya. No, levántate, sal, avanza, no mires el río como un obstáculo para tu vida. Dios va a abrir ese río como abrió el mar Rojo y el pueblo cruzó en seco. Dios nos está desafiando como Iglesia Bautista Fernando de la Mora a levantarnos, a salir de nuestro confort, al salir de nuestro cristianismo. Decía un hermano, a veces somos cristianitos en acción cuando solamente nos vamos a la iglesia, pero no llevamos en la vida diaria. Dios te desafía este año a que demuestres de qué estás hecho. Que no sos cualquier cosa, que no sos lo peor del mundo, al contrario, sos lo mejor. Isaías dice, fuiste de gran estima para mí, dice el Señor, de gran valor. Mi hermano y mi hermana, cuando viene el diablo y te quiere aplacar, y te quiere echar, y te quiere desanimar, y te dice, pobre patito feo, nadie te quiere, todos te odian. Levántate, sacúdete y di, no, soy de valor para mi Dios. Ese Dios que me rescató de la condenación eterna. Ese Dios que me levantó de la podredumbre. Todos hemos sido como ese hijo pródigo. Estábamos ahí cerca con los chanchos. Olíamos como chanchos y queríamos comer las cosas de los chanchos. Pero un día el Señor levantó nuestra cabeza y nos dijo, no. Y aquel hombre reaccionó y dijo, en la casa de mi padre los obreros tienen pan, tienen que comer. Iré pues delante, dice, y diré a mi padre, hazme uno de tus siervos, porque no merezco ser más tu hijo. Y cuando él avanza, tomó la decisión de salir. A veces estar tan mal también es un estado de conformidad.
Ya me siento un chancho, me quedo con el chancho. No, sacudite, levántate y avanza. Que este año sea un avance en tu vida espiritual. Y muchas veces oramos por el crecimiento espiritual, pero es algo muy amplio. Ponete metas en tu vida. Leer la Biblia en un año. Practicar la oración, practicar unos por otros, orando sin cesar, como un ministerio. Involucrarme en los ministerios de la iglesia. Eso es una decisión personal. La iglesia siempre está invitando a que la gente se sume a los ministerios de la iglesia. Pero está en la decisión de cada uno de ustedes. ¿Qué van a hacer con ese Dios que conocen? ¿Qué van a hacer con ese Dios que le demostró su grandeza y su poder más de una vez? Y si no, recuerden de dónde salieron. De Egipto, perdido, esclavo. Pero muchas veces somos como este pueblo. Lamentamos no comer el garrón. Va a violar garrón y algunos jóvenes, ¿verdad? Es puro hueso menos carne. Y ellos deseaban comer eso cuando Dios le quería dar la grosura a los carneros, pura carne, puro asado. Pero vivimos quejándonos, vivimos dudando y vivimos el cristianismo como que la vida cristiana es simplemente venir a reunión y nada más. El desafío en esta mañana, mis queridos hermanos, es levántate. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con el paralítico? No le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dijo, levántate, toma tu leche y anda. Y él hace, y enseguida sus pies se endurecieron y pudo andar. El Señor te dice, basta de estar dormido. Basta de estar dudando de mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y saquemos la palabra mundo y pongamos nuestro nombre. Porque de tal manera amó Dios a Juan, Enrique, María, Marta, que envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso momento saber! Y en conclusión podemos decir que este año nuevo no vaya solamente en un mero deseo. Me decía un gran amigo que amo en el Señor, decía, cuando escribimos de la palabra de feliz Navidad, que tengan feliz año y seas prosperado en todo. ¡Wow! Y me decía el amigo, son buenos deseos. Y sí, pero más que deseo, el Señor nos dice en esta mañana, más que desearte el bien es que tomes una decisión. Levántate donde estás. No te quedes. No te herrumbres. Quizás diga, ya soy muy viejo para estas cosas. No. Ahí le tenemos a Caleb 80 años y seguía conquistando montes para Dios. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Y vamos a terminar con una oración. Pero antes de orar, quiero darte la oportunidad de que tengas un minuto de hablar con Dios. Y puedas decirle lo quebrantado, lo quebrantada que estás. Lo adolorida, lo cansada. Quizás algunas cosas que quisiste alcanzar no lo lograste. Pero el Señor te dice hoy, levántate. Y anda. No te dice si quieres. Hazlo. Hágalo ya. Y verás la gloria de Dios obrando en tu vida y en la vida de tu familia. Pedile a Dios que te dé la salida. No sé cuál sea la situación que estés pasando. Sea situación económica, situación de pareja, situaciones familiares. Basta ya de dar vueltas. Basta ya de poner excusas. Pero Él tiene la culpa. El síndrome de Adán, la mujer que me diste. Él no reconocía que también él tenía la culpa. Y muchas veces estamos acusando al otro cuando también nosotros tenemos la culpa. Habla con tu Dios. Que no te vuelvas a ir con la carga pesada que viniste. Que puedas irte ligero, sabiendo que tu Dios es fiel, sabiendo que tu Dios permanece fiel, pero no quiere verte ya dando vuelta al monte. Basta ya de dar vuelta, dice el Señor.
levántate, avanza, cruza ese río. No te preguntes cómo se va a abrir ese río. No te preguntes si Dios te va a poner un bote de un salvavidas. No, el Señor te dice, avanza y yo voy a obrar en tu vida. Bendito Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Leyendo el capítulo 1 y 2 de Deuteronomio, vemos tu amor y tu paciencia para con tu pueblo. Pudiendo haberle desechado y habiendo escogido otro, tú has decidido seguir con ellos, al igual que nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos sido como este pueblo? Rebelde, murmurando, criticando, dudando y no alcanzando por falta de nuestra fe. Ahora bien, Señor, te entregamos nuestras cargas. Ya no queremos seguir dando vuelta. Queremos avanzar en nuestra vida espiritual. Queremos crecer en tu camino. Ayúdanos, Señor. Y en tu nombre, Señor, esa muralla se caiga, ese gigante llamado problema o circunstancia se aparten y podamos avanzar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú has decidido poner este tiempo de tomar decisiones, de decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Y decidimos seguirte, Señor. Y gracias porque como cantábamos esta canción, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú permaneces con nosotros y nos anima a seguir adelante. Gracias, Señor, por ello. Te entrego todas nuestras cargas, Señor, la carga de cada uno, mi hermano, mi hermana, y que podamos salir sueltos, libres, andando por el camino que tú has puesto que sigamos. Gracias, Señor, por tu amada iglesia. Gracias por cada familia representada. Gracias, Señor, aún por aquellas familias que por alguna circunstancia no pueden estar con nosotros. Te pedimos tu bendición también para con ellos. Gracias por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los ministerios que tú habrás este año, Señor. Para que tu mano guíe, para que tu mano bendiga y que podamos alcanzar, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, anunciándole las buenas noticias. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entregamos todo, Señor, dándote gracias, porque sabemos que hoy no vinimos por casualidad, porque hoy vinimos para oír lo que tú tienes para nosotros. Y hoy entendemos que tenemos que levantarnos y avanzar. Te alabamos, Padre, y te agradecemos por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.